compartir la sensación de alegría de que esto esté llevándose a cabo. Durante mucho tiempo los enfermos han estado en un lado, el personal sanitario está en otro, y a mí me parece algo fabuloso que esos dos grupos de personas se puedan juntar y puedan compartir y puedan ver qué pasa, y que puedan incluso poder ver qué cosas han ido bien y qué cosas no han ido bien y qué cosas se pueden mejorar. Aunque esto se quedara aquí, ya sería para mí algo fantástico. Así que agradecerte a ti y al doctor Aguilar que hayáis puesto en marcha eso con toda la organización que se supone, con todo el trabajo que se supone y con todo el esfuerzo que se supone. ¿Sí? La otra cosa, probablemente a lo largo de este trabajo pues surjan distintas dificultades, como no pasa de forma distinta en la vida. En esta vida hay dificultades, cuando estoy con la enfermedad o cuando no la estoy. Así que probablemente vayan a haber dificultades y es en los momentos de desánimo, pues darme cuenta que a veces tengo que cogerme un poco y darme un empujón y seguir adelante, a pesar de que crea que esto ya no funciona de ninguna manera o que pueden aparecer distintas emociones. Y luego yo voy a encargarme de trabajar esa parte que tiene que ver con lo psicológico y que tiene que ver con la enfermedad y cómo lo psicológico influye en la salud y cómo influye en la vida. Así que lo que yo voy a trabajar es la parte de la relación de ayuda, cómo poder establecer una relación que sea terapéutica, tanto para las personas que van a acompañar, para las enfermas a las que van a acompañar, como que sea terapéutica para cada una de las personas que van a hacer ese proceso. Porque si yo, para vestir un santo de un nudo a otro, no estoy haciendo una muy buena cosa. Y es cómo poder acompañar sin fundirme. Y esa fue la primera cosa que yo me planteé cuando lo hablábamos, la primera cosa. Y creo que sigue siendo muy importante. Es como poder estar cerca de alguien que está con una situación de dificultad física en ese momento, y emocional, y relacional, y espiritual, y se mueven, todos los palos del sombraje se mueven cuando hay un diagnóstico de cáncer. O un diagnóstico de cualquier otro tipo de enfermedad que trastoca la idea de qué es lo que pensaba que iba a pasar en mi vida. Así que cómo poder acompañar a alguien que está en ese proceso sin quemarme, me parece que al menos es uno de los objetivos para mí cuando las intervenciones van a ir dirigidas en ese sentido. Y luego la otra cosa es que en la hora y cuarto que nos queda, yo tengo la idea de compartir algún tipo de conocimiento a nivel de qué es lo que pasa. Pero quiero que sepan una cosa, el conocimiento no cambia conductas. Solo el conocimiento no cambia conductas. Algo que otras personas que ya me conocen ya me han oído decir, si el conocimiento cambiara conductas, las personas no fumarían. Porque en las cajetillas de tabaco pone fumar produce cáncer, fumar no sé qué, fumar pone los dientes no sé cuántos. Y hay imágenes horribles y la gente ya lo sabe. Así que el conocimiento solo no cambia conductas. Las personas cuando ven la cajetilla de tabaco lo que hacen es que la tapan, le ponen algo por delante, le ponen una pegatina para no verlo y ya está. Todo el mundo sabe que en la autovía no se puede conducir a más de 120, pero a no ser que haya un radar, nadie levanta el pie del acelerador cuando va a 150. Así que el conocimiento solo no cambia conductas. Y mi idea es que al terminar las sesiones se vayan con preguntas, más que con mucho conocimiento. El conocimiento lo van a encontrar en bibliografía, que va a estar en la web y la van a encontrar. Pero a mí no me interesa que tengan mucha información. Lo que me interesa es que se planteen qué están haciendo ahora y qué están haciendo con su vida. Y cuando están acompañando a alguien, ¿qué les pasa?
Porque solamente a menos que sean capaces de darse cuenta de qué les pasa, a menos que me dé cuenta cuáles son las sensaciones que tengo, cuáles son, qué siento y qué es lo que estoy pensando y qué hago, probablemente sea el mejor antídoto para terminar pasado un tiempo quemado, o lo que ahora llaman con el burnout. Y es algo que les ha pasado a las personas que están en esa relación de ayuda, en ese estar cerca de alguien en un camino de acompañar. Cuando en la transparencia está Teresa, es pues un reconocimiento a la persona con la que yo he aprendido, lo que yo he estado aprendiendo durante algún tiempo con ella, y algunas de las cosas que ahí figuran son de ella. Así que cuando yo comparto esa información, ella está ahí. De hecho, le digo: Teresa, estamos trabajando y estamos haciendo este taller, y ya lo estamos haciendo. Así que, ¿cuál es la...? No sé si... para mí, el nombre de palabra paciente indica una serie de conceptos. Y a mí me gusta más la palabra de acompañante. Yo no quiero cambiarle el nombre a la escuela, yo no lo voy a cambiar el nombre, pero me voy a referir a las personas que están acompañando como personas que están acompañando. Y la persona que acompaña es la persona que desde su experiencia de la enfermedad tiene formación e información, desarrolla habilidades, capacidades y actitudes para acompañar a otras personas de una forma saludable en esa situación de enfermedad por la que está pasando. La enfermedad no es toda la vida de la persona, la enfermedad es algo que le pasa a la persona en un momento determinado de su vida. Así que el hecho de que algo le pase a una persona no significa que eso sea toda la vida en esa persona. En un momento dado, la persona le diagnostican una enfermedad, durante un tiempo está con tratamiento, está con seguimientos y deja de estar enferma. Eso no la constituye, puede constituirla una persona enferma. Y hay una diferencia para mí importante entre lo que la persona es y lo que a la persona le pasa. Lo que a una persona le pasa en un momento dado es lo que le pasa a esa persona en ese momento dado. La doctora Pilar decía algo mientras yo he llegado, que la idea es que a veces tenemos que estar siempre con 18 años. Y lo único que no cambia en esta vida, desde que somos engendrados, es el cambio. Lo único que no cambia es el cambio. Y es lo que menos nos gusta. Lo único que no cambia es el cambio. Así que vamos cambiando desde que somos engendrados. Y a lo largo de los 9 meses de proceso del embarazo, vamos cambiando. Y desde la unión del óvulo y del espermatozoide, pues aparece una criatura al cabo de los 9 meses, bueno, que parece increíble que tenga todas las estructuras funcionando. A mí me sigue pareciendo a día de hoy algo, un milagro. Pero esa criatura no termina, el cambio de esa criatura no termina ahí. La criatura va creciendo día a día y va, cuando tiene 1 año tiene un cuerpo distinto, con 5 años tiene un cuerpo distinto, con 20, con 30, con 40, con 50, con 80, con 90. Incluso cuando se muere, el proceso de cambio no termina. Lo único que no hace es seguir produciendo células nuevas, pero el proceso de destrucción celular sigue produciéndose, aunque la persona esté muerta. Así que el cambio no termina ni siquiera con la muerte. Es un proceso continuo a lo largo de toda la vida. Yo puedo querer tener toda la vida la cara que tenía con 15 años o con 18, y el pelo y la vista y los ojos y el oído y lo que queráis. Pero es algo que no cambia. La sociedad en la que estamos valora mucho el tener. Así que cuando se producen esos cambios uno deja de ser válido. Uno es válido mientras uno hace cosas, o mientras uno está trabajando, o mientras uno no sé qué.
mientras uno tiene posesiones o tiene dinero. Y a veces yo puedo dejar de darme cuenta de qué es lo que realmente cada persona es. Y un acompañante experto no sería una persona que no tuviera problemas. Personas que no tengan problemas, yo no conozco ninguna. Así que las personas tienen problemas. Los que están en una fase de enfermedad y los que están sanos. Un acompañante experto no es alguien que sea capaz de resolverlo todo, porque implicaría un nivel de exigencia de cómo tengo que resolver el problema de tal persona que probablemente me ahogaría. Y cuando yo me ahogara, me iría a mi casa ahogado y me iría a mi casa sin respirar. Y probablemente empezaría a estar pues, con todo el tipo de situaciones de estrés que vamos a ir viendo más adelante y no me ayudaría muchísimo, ni probablemente a la persona con la que esté trabajando tampoco, a la que esté acompañando tampoco. Una acompañante experta no sería alguien que es fuerte, porque tener que ser fuerte también es una carga. Seguramente ya han oído más de una vez cuando tenían el diagnóstico de la enfermedad, el primero, se le dan dando golpecicos en el hombro a la persona y se le dice tienes que ser fuerte, tienes que superarlo todo. Y el tener que ser fuerte está bien, un ratico. Pero tener que ser fuerte 24 horas al día, 365 días al año es pesadísimo, ya lo saben. Ya lo saben. Así que no es tener que ser fuerte 24 horas al día, 365 días a la semana. Y una acompañante experta tampoco coge el sufrimiento de los demás. Porque coger el sufrimiento de los demás, identificarse con el sufrimiento del otro, coger su angustia, es una forma excelente para enfermar a corto plazo, a medio seguro. Así que intentar que el resto de las personas en el mundo no tengan problemas es una forma muy buena para estresarme, muy buena. Muy buena. Así que quería empezar con esa parte lo primero. Porque si tengo que hacer todo eso, si tengo que no tener problemas en la vida, tengo que ser capaz de resolverlo todo, tengo que ser fuerte, tengo que coger el sufrimiento de los demás, pues bueno, 2 o 3 meses. Como mucho, la persona va a estar fundida. Algo con lo que vamos a trabajar es cuando trabajemos con el estrés. Verán que el sistema que relaciona las relaciones con los otros, la forma como yo me relaciono con la persona que está a mi lado. Y lo físico está situada aquí, en la zona del sistema nervioso simpático, la zona que corresponde al sistema límbico, todo el sistema de emociones, sistema reptiliano. Y cuando yo cojo la angustia de otro, ese sistema se pone en marcha, sea el peligro real o sea imaginado. Así que no importa que lo que yo me estoy diciendo sea verdad o sea imaginado. Ese sistema se pone en marcha y lo que hace es, a través de las suprarrenales, lanzar la adrenalina y producir un aumento en corazón, pulmones, músculos largos, tensión muscular. Y esa tensión muscular crónica, ese estrés crónico puede producir enfermedades, como ya está demostrado hace ya bastante tiempo. Así que yo no espero que las acompañantes expertas sean mujeres 10, o 11, o 12, o 15. Y que uno tenga que fregar, limpiar, planchar, cuidar de los críos, estar guapa encima con ganas de salir y con encima... Un momento. Y quiero que se den cuenta cómo respiran ahora. No quiero que modifiquen la respiración, solamente quiero que se den cuenta ahora cómo están respirando. No quiero que hagan nada, solamente tomen conciencia de cómo respiran. No quiero que hagan la respiración ni más superficial ni más profunda. Solamente quiero que se den cuenta de cómo respiran. Porque una de las cosas que hace la situación de estrés, que modifica de forma casi instantánea
es la respiración. Cuando yo estoy muy agitado, muy preocupado por 100.000 cosas, dejo de respirar. O empiezo a hacer respiraciones muy superficiales. Y la doctora hablaba de cómo los genes están influyendo en todo el cambio que se produce, en ese cambio que se va produciendo de células que mueren y de células que nacen. Pero ahora hay un campo dentro de la ciencia que es la epigenética, que tiene que ver cómo lo que yo como lo que yo digo, cómo lo que hago, la forma como me relaciono con la gente influye en mi salud y en mi vida. Yo no puedo cambiar los genes, no puedo cambiar los genes que mi padre y mi madre me dieron cuando yo nací. Los 23 cromosomas de mi padre y de mi madre no los puedo cambiar, están ahí. Pero ¿qué hago yo con ellos? Sí. ¿Y cómo hago con mi vida? Sí. Y esa es la parte que les voy a proponer. Y algo que para mí es muy importante, si yo quiero poder estar ayudando, acompañando a otra persona, yo no lo he visto en ningún libro escrito, pero no es posible hacerlo a menos que esté bien. No van a poder hacerlo a menos que estén bien. Así que para poder acompañar a alguien, van a tener que poder acompañarse. Para cuidar de alguien, van a tener que aprender a cuidarse. Si no lo hacen ya, fabuloso. Pero si no lo hacen ya, a lo mejor es un buen momento. Y hay una parte de necesidades en el programa que probablemente sea importante en desarrollar y ver cómo cada persona cubre sus propias necesidades y cómo poder empezar a hacer eso. Así que en términos globales ese va a ser un poco lo que yo voy a hacer, la intervención mía que vamos a hacer en este tiempo. ¿Alguna duda, alguna cosa? A mí ponerme y soltar lo que yo tengo preparado me sirve de poco. Me interesa saber cuál es la necesidad, cuáles son las ideas que tienen, qué es lo que quieren, o de lo que estamos viendo, qué cosa es lo que no está claro, o qué cosa sí. Así que siéntanse libres de preguntar cualquier cosa, cualquier duda que tengan, en el momento en el que la tengan, no esperen a que yo haya terminado el discurso tan maravilloso. Háganlo cuando lo tengan la duda, ¿sí? Cuando tengan la duda, pregúntenlo. Ni siquiera tienen que levantar la mano, simplemente decir lo que quieren decir. ¿De acuerdo? De manera que podamos ir en al mismo sitio. ¿Sí? El paciente se transforma en usuario o en consumidor o en cliente, utilicen la palabra que quieran, enseñándole a manejarse con la situación, proporcionándole modelos de salud, cuáles son los modelos de salud que la persona va a acoger en su vida a partir de ahora. ¿Qué va a hacer con su alimentación? ¿Qué va a hacer con la respiración? ¿Qué va a hacer con el sueño? ¿Qué va a hacer con el descanso? ¿Qué va a hacer con su forma de relajarse? ¿Qué va a hacer con el ejercicio físico? ¿Cómo se va a relacionar con otra gente? Y en una de las partes trabajaremos con los estilos de comunicación porque son fundamentales los estilos de comunicación para estar en la salud. Porque la forma como yo me relaciono con las personas hace que yo esté bien o esté mal. Hace que esté con el tole todo el día enfadado o hace que esté tranquilo. Hace que esté con sufrimiento, hace que pueda estar en paz. Así que otra parte va a ser experimentar proporcionar un campo de experimentación, ver qué pasa si. ¿Qué pasaría si en lugar de seguir funcionando de esta manera, que ya sé dónde me lleva, entrenar a formas nuevas de relacionarme con personas? ¿Qué pasaría si? Tomando responsabilidad de su propia vida, de su propio proceso de salud. Y haciendo que la persona sea cada vez más activa y más autónoma,
Por eso lo de la palabra paciente no tiene mucho... es ahí donde a mí me choca, ¿verdad? Porque la idea es que alguien sea bastante activo, no alguien que sea pasivo. Porque paciente implica eso, alguien al que le hacen cosas. Por eso simplemente oír la palabra paciente me pone la carne de gallina. Pero podemos cogerla de esa manera para seguir funcionando, ¿sí? Pero entienden ahora cuál es el por qué no es paciente. Para mí alguien que está con un proceso de enfermedad. Alguien que está con un proceso de enfermedad está en un proceso de enfermedad. Alguien paciente está esperando a que le hagan. Así que en desastres el trabajo fundamental es transformar a la víctima, a la persona que ha sufrido el terremoto, o que ha sufrido una inundación, o que se le ha quemado la casa, o que ha tenido un avión que se ha estrellado y que ha sobrevivido, transformar a la persona de víctima en superviviente. ¿Qué va a hacer con eso que le está pasando en su vida? ¿Qué va a hacer la persona con eso que está pasando? Sería mucho más bonito decirle a la persona, no, es verdad, usted no tiene cáncer, no está pasando nada, oiga, ¿sí? O no, usted no ha tenido un terremoto, o no se le ha caído la casa, o no se ha muerto su mujer. Sería preferible. Pero si eso ha pasado, ¿qué? ¿Qué va a hacer la persona con eso que le está pasando? ¿Cómo la persona se traspasa de paciente a alguien bien activo en su propio proceso de salud y de vida? Alguien bien activo. Alguien que coge las riendas en la medida de lo posible. Porque hay algunas cosas que probablemente no dependan de mí. Y en las cosas que dependan de mí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En las cosas que estén en mis manos, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por eso cuando me proponíais el trabajo me parecía tan hermoso. Tan hermoso. Porque es convertir a la persona, al paciente o a la paciente, en alguien bien activo. Yo no diría que las personas que yo conozco con cáncer son pacientes porque las veo muy activas, porque las veo funcionando su vida y gestionando su vida. Así que algunas las veo muy activas, nada de pacientes, las veo muy activas. Sí. Así que sé que eso es posible. Y es lo que llevamos trabajando algún tiempo, ¿verdad? Algún tiempo llevamos trabajando. Bien, pues la relación de ayuda, ahí le falta un 1. Según Roger, el padre de la relación de ayuda es Carl Rogers. Carl Rogers habla de la relación en la que uno de los participantes intenta hacer surgir de una o de ambas partes una mejor apreciación y expresión de los recursos latentes del individuo y un uso más funcional de ellos. ¿Qué recursos tiene la persona? ¿Cómo los va a poner en marcha? ¿Qué capacidades tiene para poneros en marcha hacia la salud, hacia la vida? ¿Y cómo eso lo hago con alguien que está haciendo eso, está ayudando? Y es una relación entre dos personas y es una relación de ayuda. Yo puedo tener una relación con alguien con quien me tomo un café. Es una relación de amistad, o alguien con quien veo una película, ¿verdad? Pero ahí no me relaciono para ver una película o para tomar un café, me relaciono con alguien o para jugar al fútbol, me relaciono con alguien para llevar a esa persona hacia la salud. Y otra definición, el acompañamiento terapéutico llevado a cabo entre dos personas, dirigido a promover cambios saludables a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel espiritual. Cuando empezamos a dar en el año 78 en la Risaca, cuando empezamos a trabajar con el taller de relación de ayuda y después con los talleres de acompañamiento en los procesos de muerte, y hablábamos de ese aspecto espiritual, algunas personas se sonreían. Era un trabajo que estaba dirigido a personal sanitario y vamos a hablar ahora de... Cuando hablo de espiritual, no necesariamente me refiero a lo religioso.
Para algunas personas esa parte espiritual, ese aspecto espiritual de la persona se manifiesta de forma religiosa, pero no siempre. Lo espiritual es lo que tiene que ver con la parte más profunda de la persona. La Organización Mundial de la Salud ahora contempla los aspectos espirituales como parte integrante de la vida. Ellos hablan de lo que trasciende los límites sensoriales. Así que cuando hablo de parte espiritual, no piensen necesariamente en aspectos religiosos. Para algunas personas podrá serlo, pero para otras no. Y la metáfora que vamos a utilizar es la del curador herido. El que se acerca, el que ayuda, como el que sufre, el que está pasando más sufrimiento en ese momento, convive la experiencia, el sufrimiento convive la experiencia de la herida y las dos conviven la experiencia de la curación, el poder de la curación. ¿Cómo podemos hacer con lo que está pasando ahora? Las dos personas se transforman en alguien bien activas. Con esto que está sucediendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estás en este momento de tu vida? ¿Qué vas a hacer con esto que te pasa? Es que yo no sé, yo tampoco. Podemos mirar por aquí, por allí, por allí, por allí, por allí. Y la propia persona se transforma en alguien bien activo. Ella hablaba también de la adherencia al tratamiento, como algunas personas dejan de las revisiones. Y algo nos pasa al personal sanitario cuando las personas no siguen las pautas de adherencia al tratamiento. Algo nos pasa. Y el personal sanitario tenemos que ver qué sucede cuando no somos capaces de hacer que esa persona siga las pautas y siga las revisiones. Probablemente es que no hemos sido capaces de transmitir que era importante. Y saben una cosa, cuando se habla de adherencia al tratamiento, cuando la idea de lo que pasa, cuando la información de lo que hay, cuando la persona no llega a esa conclusión, el índice de adherencia al tratamiento es bajísimo. Incluso cuando el riesgo de que las personas no sigan el tratamiento pueda ser grave. Cuando la propia fuerza sale de la persona, cuando se involucra a la persona en ese proceso, cuando se le hace bien activo, el índice de adherencia sube de una forma tremenda. Pero el personal sanitario necesita ser capaz de involucrar a la persona en eso que le está pasando, en ese momento de enfermedad. ¿Sí? Y de ese poder de curación, ¿cómo hacerlo? Y ese acercamiento, el acercamiento de la relación de ayuda, considera tanto la experiencia de la herida, el propio sufrimiento, como la capacidad de curar. Los sufíes dicen: en cada ruina hay un tesoro. En cada ruina hay un tesoro. Mi sugerencia es que eso tampoco se lo digan a la persona el primer día. No se lo digan a la persona el primer día. Porque a lo mejor para esa persona lo que está es con una sensación de desconcierto por lo que ha pasado, o con una sensación de tristeza, con una sensación de rabia, porque ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Así que déjenle de teorías y déjenle de filosofías. Es verdad que algunas personas desde la psicología constructivista se está planteando ahora cómo las situaciones que pasan en la vida, algunas personas son capaces de construir una nueva forma de vida y ver las cosas de una manera distinta, pero no se lo digan a nadie de entrada. No se lo digan a nadie. La primera vez que yo hice eso con una persona, fue la primera y la última, las personas todavía me siguen hablando porque eran muy amigos míos. No es broma, eran muy amigos míos, ¿sí? Pero ellos tuvieron una criatura con una dificultad seria y no se me ocurrió otra tontería que decirle: no sabéis lo que vais a crecer con esto. No se lo dije de esa manera, pero vamos, así.
me siguen hablando porque son muy amigos, ¿vale? Pero perfectamente me podían haber mandado a hacer gárgaras. Es verdad que después esas personas han hecho cosas que probablemente no habrían hecho de no haber tenido esa criatura. Pero en aquel momento no era adecuado. En aquel momento no era adecuado. Quiero que hagan una cosa. Quiero que se dejen los papeles. Cójanse a la persona con la que menos... ¿Se tienen que ir? Vale. Cójanse a la persona con la que menos conozcan. Con la que menos conozcan. A la que menos hayan visto en su vida. Algunas personas sí, a la que menos conozcan. ¿Levantamos? Sí, sí. Quiero que tomen nota, cojan lápiz y papel y tomen nota. ¿Qué me pasaba cuando hacía de ciego? ¿Y qué me pasaba cuando hacía de lazarillo? ¿Qué me pasaba cuando hago de ciego? ¿Qué pasa cuando hago de lazarillo? ¿Cómo llevaba al ciego? ¿Dejaba que aprovechara sus capacidades? ¿O yo le he dicho que tenía que tocar? Le he dicho qué cosas podía tocar y qué cosas no. O lo he cuidado tanto que no he dejado que desarrollara sus capacidades. Y cuando yo cojo esa carga de la otra persona, ¿qué me pasa? Porque eso, el ejercicio han sido 2 minutos, 3 minutos. Imagínense eso un día. Imagínense eso un día. Escríbanlo. ¿Lo he considerado una persona autónoma o lo he considerado dependiente de mí? Vale. Y cuando yo he hecho algo, ¿la necesidad de quién era? ¿Era la necesidad del ciego, de la ciega, o era mi necesidad? ¿De quién era la necesidad? Vale. ¿Sabéis lo que son los jerseys, verdad? Los jerseys son la prenda de abrigo que los críos se ponen cuando las madres tienen frío. Esa es la definición de jersey. Prenda de abrigo que los críos se ponen cuando las madres tienen frío. Dice, uy, qué frío tengo, ponte el jersey, nene. ¿Sí? Eso. El grupo como un laboratorio, donde se empiezan a ensayar formas nuevas. Y el estilo asertivo es un buen estilo para relacionarme con el otro. Un buen estilo. Para empezar a pedir lo que quiero y que lo que yo quiero sea tan importante como lo que quiere la otra persona. Lo que yo quiero no es más importante que lo que el otro quiere, pero no es menos. ¿Sí? Mi necesidad, mi deseo es tan importante como el tuyo. Y es de ahí cuando empiezo a hacerme caso, cuando empiezo a escucharme, cuando empieza a bajar nivel de angustia. A veces estoy tan separado de mí que ni me oigo. Y a veces no me doy cuenta si he bebido agua o no he bebido, si he orinado o no he orinado, o si he ido al váter o no he ido al váter. Y es tan importante poder acercarme, porque cuanto más cerca pueda estar de mí, probablemente voy a poder estar más cerca del otro. Si no estoy cerca de mí va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que esté cerca del otro, muy difícil. Así que tengo el derecho a pedir qué es lo que quiero. No necesito pedirlo de forma agresiva, pero sí necesito ese tiempo. ¿Sí? Así que va a ser un entrenamiento, ¿vale? Un entrenamiento. Algo de lo que os habéis encontrado que queréis compartir. Estamos en ese ambiente de confidencialidad, ¿sí? Nadie va a compartir fuera de aquí, nadie va a sacar fuera de aquí lo que aquí se habla. Así que algunas de las cosas que os deis cuenta. Yo a veces puedo tener la idea de cuáles sensaciones tendría que sentir
¿Cuáles son las emociones que tendría que sentir o qué es lo que tendría que pensar? Cualquier cosa que yo piense que tendría que ser de forma distinta, ya me estoy separando de mí. Lo que siento ahora es lo que siento ahora. Y las sensaciones que tengo son las sensaciones que tengo. Tendrían que ser de otra manera, deberían de ser de otra forma, estoy separándome. Estoy diciendo, no está bien cómo me siento, tendría que sentirme de otra manera. ¿Lo ven? ¿Cómo me siento ahora? ¿Y de qué me doy cuenta? ¿Qué cosa me llama la atención? Bueno, esta mañana preparaba el trabajo de esta tarde. El tema de la relación de ayuda es un taller que lleva 40 horas. Así que cuando me planteaba que teníamos 2 horas, dije, bueno, pues este es el tiempo que tenemos. ¿Cómo hacemos con el tiempo que tenemos? ¿Sí? Porque el tiempo es limitado y hay bastante información que hay que dar, que yo creo que es fundamental que esté ahí. ¿Sí? A mí me gusta poder terminar a la hora que tenemos prevista, porque cada persona se organiza de una forma. Y esta mañana seguro que han estado pues, con las tareas del día y han organizado para estar desde las 4 hasta las 8 aquí. Así que vamos a parar ahora. Me gustaría saber si hay alguna cosa que quieren decir antes de que nos vayamos. El que me pueda dar cuenta que hay otras formas de hacer es excelente. Eso es el trabajo. Que me dé cuenta que hay otras formas de hacer. Eso ya merece la pena. Ya merece la pena. Vale. Bien, pues darle las gracias. ¿Sí? Darle las gracias por este espacio. Gracias. Aurora, sí, gracias. Por hacer posible el espacio. Por hacer posible el espacio, sí. Así que nos volvemos a encontrar el próximo lunes, nos volvemos a encontrar... Perdón, el martes. Vale. ¿Qué pasa? Yo también me equivoco.